Dios, que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y a todos. Bienvenidos un día más a esta segunda semana de conferencias en la iglesia de Granollers, Cardedeu. En esta semana tenemos a nuestro hermano Timoteo Glasgow de conferenciante con el tema principal de Firmes en la Gracia. Y ayer lo pudimos escuchar ya hablándonos sobre el tema de alegrándonos en la salvación, en donde pudimos ver la salvación por la gracia de Dios y la salvación tan grande que nos ha dado Dios y nos ha provisto a todos los que creen en Él. Y luego pues habló diferentes aspectos de la salvación, también en el aspecto en tiempo pasado, cuando nosotros nos convertimos al Señor, la salvación en aspectos presentes y también diferentes características de la salvación en aspectos futuros. Y también nos hizo una pregunta muy interesante e importante para cada uno de nosotros en cómo debemos responder nosotros a esa gracia y esa salvación que el Señor nos ha dado. Y es una pregunta también pues para reflexionar cada uno de nosotros. Y hoy nuestro hermano sigue hablando con el segundo tema que toca hoy, que es desarrollando la santidad. Y antes de todo, pues vamos a poner esta reunión en las manos del Señor para que Él la bendiga. Sí, Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu gracia, Señor, y por el regalo de la salvación, Señor. Y en estos momentos queremos poner delante de ti a nuestro hermano Timoteo, para que tú lo utilices, Señor, de la mejor manera posible, Señor, que el Señor nos hable a través de ti, Señor, y que tú nos prepares a cada uno de nosotros, Señor, prepares nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para comprender, para examinar, para aprender, Señor, recibir de tu palabra, Señor. Así que todo lo dejamos en tus manos, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser
Un saludo muy fraternal, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Iniciamos nuestra segunda conferencia en esta serie de estudios sobre la primera carta de Pedro, que hemos titulado Firmes en la Gracia. En esta mañana o en esta ocasión vamos a considerar el pasaje que va desde el capítulo 1, versículo 13, hasta el capítulo 2, versículo 3, bajo el título Desarrollando la Santidad. Vamos a dividir nuestro estudio en 4 partes. En primer lugar, en el versículo 13, vamos a hacer un repaso de lo que dijimos al final de la primera conferencia, hablando de unas consideraciones imprescindibles. Luego, en segundo lugar, versículos 14 a 16, vamos a hablar de un carácter irreprochable, de la llamada del Señor a reproducir su santidad en nuestras vidas. Tercer lugar, versículos 17 a 21, vamos a hablar de una conducta irreprochable, cómo debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y en cuarto lugar, versículos del 22 del capítulo 1 hasta 3 del capítulo 2, un corazón íntegro, transformado por la palabra del Señor. En primer lugar, entonces, unas consideraciones imprescindibles. Dice el versículo 13 del capítulo 1, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En los versículos anteriores, como vimos en la primera conferencia, el apóstol nos habla de nuestra salvación. La salvación que tenemos por la fe en Cristo crucificado, que es un regalo, esta salvación de la gracia de Dios. Hablamos de la salvación provista por Él. En los versículos 3 a 5 del capítulo 1, es algo que el Señor nos regala gratuitamente en base a la muerte y la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Habla Pedro también de una salvación perfeccionada, versículos 6 al 9 del capítulo 1, como nuestro Padre perfecciona nuestra fe y fortalece nuestra fe por medio de las pruebas por las que pasamos en nuestro andar, en nuestra peregrinación por este mundo. Y en tercer lugar nos habla de una salvación predicha, de cómo el Padre profetizó a través de sus portavoces en el Antiguo Testamento todo lo que iba a ser nuestra salvación por la gracia. Pero la salvación no es solamente un pasaporte que obtenemos por la fe para garantizar nuestra entrada en el cielo. La salvación es toda una forma de vivir, es un estilo de vida. Tiene que ver con nuestro proceder en la vida diaria. Tenemos que vivir la salvación como testimonio a los que nos miran desde el entorno donde vivimos para demostrar la realidad nuestra de ser nuevas criaturas en Cristo. Vamos entonces en primer lugar a pensar en la consideración o las consideraciones imprescindibles que señala el apóstol Pedro en el versículo 13 de este capítulo. Nos llama en primer lugar a ceñir el entendimiento para la acción, a preparar nuestras mentes para reflexionar sobre las implicaciones de la salvación que hemos recibido por la gracia de Dios y cómo debemos actuar, cómo debemos vivir a la luz de esto. Esto implica la transformación de nuestras mentes para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas día tras día. De esto también hablaba el apóstol Pablo en un versículo muy conocido. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice el apóstol Pablo: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que Pedro nos está diciendo,
que ante la salvación que tenemos en Cristo estamos llamados a reflexionar y a pensar en cómo vivir para honrar y glorificar al Señor y cumplir su voluntad para nuestras vidas. Nuestro entendimiento, pero también en el versículo 13 nos habla de nuestra sobriedad. Cenid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Nos habla del equilibrio que debe marcar nuestra manera de llevar a cabo la realidad de la salvación en nuestras vidas. No debemos ser irreflexivos, sin pensar, pero tampoco debemos ser impulsivos, entrando en acción sin considerar primero cómo debemos hacerlo. Por esto, el apóstol nos llama a la reflexión, a considerar esta salvación tan grande que tenemos y actuar en consecuencia. Y en tercer lugar, este versículo 13 nos habla de la esperanza que tenemos en Cristo, en su venida, en su gracia que nos proporciona para vivir. Consideraciones imprescindibles. Ante la realidad de la salvación, estamos llamados a reflexionar, a ser equilibrados en nuestra vida cristiana y a poner nuestra esperanza por completo en Cristo, en su venida y en su gracia. Pero esto nos conduce, en segundo lugar, a pensar en un carácter irreprochable, porque enseguida el apóstol nos plantea una exigencia. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Un carácter irreprochable. La voluntad de Dios para sus hijos es que reflejemos su santidad, que vivamos vidas santas. Y esta exigencia se basa en nuestra incorporación a la familia de Dios. Como hijos obedientes, debemos desear obedecer y cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los aspectos, todas las facetas de nuestra vida diaria. Dios nos ha demostrado una bondad increíble. A personas que éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, nos ha incorporado a su familia. No solamente nos ha librado del poder del pecado y de Satanás, sino que nos ha revestido de Cristo, nos ha adoptado como hijos suyos. Esto es un inmenso privilegio. Pero ante este privilegio hay responsabilidades. Y nuestra responsabilidad es reproducir en nuestras vidas el carácter santo de nuestro Padre. Una exigencia, pues, de ser obedientes a Dios como hijos suyos. Y un empeño en no conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos ignorantes de la gracia de Dios y de la salvación en Cristo. Eso negativamente, no conformarnos a los deseos, a las pasiones anteriores. Positivamente, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en cada rincón, en cada detalle, en cada aspecto de nuestras vidas. Y para ello tenemos delante un ejemplo. Así como aquel que os llamó es santo. Debemos reflejar, dice el apóstol, la santidad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que él decía a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Levítico 19, versículo 2, dice, sed santos, porque yo soy santo. Y lo que Dios dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, lo dice también a su pueblo en el Nuevo Testamento. Estamos llamados a ser santos, como Él es santo. ¿Cómo conseguir esto? El Señor Jesús también dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es posible que nosotros alcancemos la perfecta santidad de Dios? Pues en esta vida no.
El Señor está haciendo su obra en nosotros. Y Pablo dice que podemos tener la confianza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol en aquella misma carta a los filipenses. Y esto es lo que el apóstol Pedro dice aquí a continuación. Hemos hablado de un carácter irreprochable, reflejar el carácter santo de nuestro Dios. Pero a continuación el apóstol habla de una conducta intachable, versículos 17 en adelante. El versículo 17 dice, si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Una realidad. Dios es nuestro Padre, acabamos de considerar esta realidad. Pero dice Pedro, es también nuestro juez. Y el apóstol dice también que un día tendremos todos de comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de la manera en que hemos vivido para Dios y para el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso no es algo que debemos tomar a la ligera. Quizás escapamos muchas veces de la idea del temor de Dios. Preferimos pensar que Dios es un Dios de amor y que nos llama a amarle. Pero la Biblia habla muchas veces y de forma insistente de que este Dios nuestro es fuego consumidor, que estamos llamados a tratarle con seriedad, con reverencia, que la vida cristiana no es un juego, sino algo que debemos tomar muy en serio. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice que hemos recibido un reino que es inconmovible y por lo tanto debemos demostrar gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Debemos conducirnos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, porque la realidad es que Dios es nuestro juez y va a exigir cuentas por la manera en que hemos servido a este Dios tan maravilloso durante nuestra vida aquí. Una realidad y por lo tanto un reto de caminar por este mundo de una forma irreprochable, que no tengamos nada de que avergonzarnos en el momento en que el Señor nos llama a su presencia para rendir cuentas delante de Él. Pero ante esta realidad del juicio de Dios en su tribunal, en el tribunal de Cristo, ante el reto que nos plantea de conducirnos en temor de forma irreprochable en nuestra vida aquí, el apóstol también nos presenta con una razón por esta exigencia. Y la razón es el costo tan elevado de nuestra redención. Dice el versículo 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La razón por la que debemos comportarnos con reverencia ante Dios, la razón por la que debemos asumir el reto de vivir una vida irreprochable, intachable para su gloria aquí en este mundo, es el gran costo, es el precio de nuestra redención.
el Señor Jesucristo pagó el precio, un precio muy grande para lograr redimirnos del poder de Satanás, de lograr rescatarnos de la esclavitud a él, al diablo y al pecado y a la muerte. No un precio cualquier, sino el precio de la propia sangre suya, lo más precioso, lo que más valor tenía en todo el universo, la vida entregada, la sangre derramada del Cordero de Dios. Por eso, el apóstol Pedro nos invita a recordar, a pensar, a reflexionar en que no fuimos redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir recibida de nuestros padres con lo perecedero de este mundo, el oro, la plata, lo que más valora el hombre, y sin embargo todo ello no tiene ni punto de comparación con el valor de la sangre preciosa de Cristo, aquel Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz para nuestra salvación. Su sacrificio en la cruz fue solamente una etapa en todo el proceso del plan de salvación que Dios preparó para rescatarnos de las garras del maligno. En el versículo 20 y el versículo 22, Pedro nos habla de este proceso, porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que nuestra fe y esperanza sean en Dios. En 2 versículos, el apóstol nos presenta con todo el inmenso panorama del plan de salvación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo existiera, Cristo ya estaba preparado para ser el Cordero de Dios, para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Estaba preparado para ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Estaba preparado. Pero luego vino el momento cuando el Señor Jesús fue encarnado. En la encarnación fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros, nos dice el apóstol. Vino a vivir entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos, dice Juan, su gloria, gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Cristo preparado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros, crucificado en nuestro lugar, muerto en la cruz, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, llevando nuestros pecados, aguantando la maldición de la ley quebrantada que debía haber caído sobre nosotros, pero que vino sobre su cabeza, el Cordero de Dios, tomando el lugar nuestro. Fue preparado desde antes de la fundación del mundo, fue manifestado en los tiempos postreros, fue muerto en la cruz y resucitado de entre los muertos, por Dios el Padre en poder, y fue exaltado hasta lo sumo, donde le dio gloria, de manera que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Y el que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ahora está exaltado, está coronado, está sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas, con toda la gloria que le corresponde, por ser aquel que llevó a cabo nuestra salvación. Pero no nos olvidemos nunca del precio que supuso nuestra salvación, el eterno Hijo de Dios, haciéndose hombre, humillándose hasta la muerte, muriendo en la cruz, entregándose a sí mismo, aquel
aquellos momentos terribles donde sentía el abandono del Padre, donde fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Si el Dios Trino ha planificado y ejecutado una salvación tan grande y tan costosa, ¿cómo no vamos a vivir nosotros la realidad de esta salvación hasta las últimas consecuencias, en santidad, en temor y en amor delante del Señor? Si tan grande fue el precio pagado por el Señor Jesús, si tan elevado el costo de nuestra salvación, podemos atrevernos a vivir la vida cristiana como si lo único que importara era nuestra comodidad. Podemos atrevernos a vivir la vida cristiana buscando primero lo nuestro en vez de buscar primero el reino de Dios. Podemos contentarnos con una vida cristiana de segunda o tercera categoría, dejando pasar el tiempo hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Podemos vivir nuestras vidas cristianas así? O ante la cruz estamos llamados a decir: Señor, aquí estoy. Tanto diste para lograr mi salvación en la cruz. ¿Qué es lo que yo no puedo darte a ti? Estoy dispuesto a poner mi vida sobre su altar sin condiciones, para que tú obres en mí no solamente la salvación, sino que me lleves una vida de servicio en que puedo honrarte y glorificarte incondicionalmente. Por último, un corazón íntegro. Dice el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón. Un corazón íntimo, un corazón transformado por la obra de Cristo, un corazón íntegro que refleja la santidad del Padre en todo momento. Este estilo de vida que hemos comentado antes, que glorifica a Dios, solo puede surgir de un corazón radicalmente transformada por la palabra del Señor y aplicada en el poder del Espíritu Santo. Pedro señala en estos últimos versículos que vamos a considerar en estos momentos 4 aspectos del impacto de la palabra de Dios en la vida del creyente en Cristo. En primer lugar, nos dice que somos purificados por la palabra, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia de Dios, y responder a este mensaje con fe es lo que ha hecho posible la limpieza de nuestros pecados, la transformación de nuestras vidas, la eliminación de todo el pecado que anidaba en nuestros corazones. Cuando el Señor Jesús en el aposento alto hablaba con sus discípulos de la transformación que ellos estaban experimentando por su poder, les decía muy claramente: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpios por la palabra. Y es nuestro caso también. Es escuchar el Evangelio y responder con fe, lo que ha permitido que el Espíritu Santo toma la palabra de Dios para efectuar la limpieza en nuestras vidas. Y así podemos tener la seguridad que nuestros pecados han sido perdonados. Pero esta limpieza tiene un propósito muy específico, dice el apóstol Pedro. Es para un amor sincero de hermanos. Y debemos amarnos los unos a los otros entrañablemente de corazón. Lo sabemos. ¿Lo practicamos? A veces podemos caer en la trampa de predicar con vigor y convicción,
como Dios ama al mundo, podemos hablar maravillas del amor de Dios y sin embargo en ocasiones puede haber una falta de amor en nuestra relación los unos con los otros. ¿Cómo predicar el amor de Dios cuando no sabemos perdonarnos y vivir en amor entrañable? ¿Cómo hablar del perdón de Dios cuando no sabemos perdonarnos los unos a los otros? ¿Cómo hablar de la santidad de Dios cuando no vivimos esta santidad en nuestras vidas diarias? Pedro nos está diciendo aquí que tenemos que ser plenamente consecuentes con la salvación grande, maravillosa, gloriosa y costosa que hemos recibido en Cristo Jesús. Somos purificados por la palabra y somos transformados, por lo tanto, por la palabra, transformados para un amor sincero de hermanos. Antes nos dice el apóstol Pablo en Tito 3, versículo 3, éramos aborrecibles y nos odiábamos unos a otros. Pero Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y así debemos amarnos unos a otros, como Dios quiere que nos amemos entrañablemente y de corazón. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que así os améis unos a vosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Que el Señor nos ayude a que no quedemos separados como hermanos los unos de los otros en algún momento por una falta de amor, por una falta de compasión, por una falta de misericordia, sino que sepamos amarnos unos a otros entrañablemente y de corazón puro e íntegro. Somos purificados por la palabra, somos transformados por la palabra, somos también regenerados por la palabra. Dice el versículo 23, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que os fue predicado. La palabra de Dios que nos purifica, que nos transforma, que nos regenera, que nos da nueva vida. Y por esta palabra del Evangelio estamos llamados a vivir esta nueva vida en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y para ello somos también alimentados, nutridos por la palabra. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Nutridos por la palabra. Si queremos crecer en nuestra salvación, si queremos ser más santos, si queremos glorificar a Dios en vidas totalmente sometidas a su voluntad, si queremos amarnos los unos a los otros entrañablemente, tenemos que nutrirnos constantemente de la palabra del Señor. Tenemos que crecer espiritualmente de una forma sana. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la meditación tranquila, sosegada en la palabra de Dios día tras día, permitiendo que el Espíritu Santo ilumine la palabra, permitiendo que el Señor Jesús nos hable por su palabra? Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos los unos a los otros. La palabra de Cristo mora en abundancia en tu vida. ¿Buscas al Señor a través de su palabra cada día? ¿Es para ti lo más importante, la gran prioridad de tu vida, sentarte a los pies del Señor, cual María a los pies de Jesús, escuchándole hablar y respondiendo en adoración?
¿Podemos decir que nuestros corazones son íntegros? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida diaria? Al meditar constantemente en ella, la palabra de Dios tiñe nuestras vidas de santidad, de temor reverencial, de amor fraternal, de servicio rendido. Podemos decir que Dios está desarrollando su santidad en nosotros día tras día y que esta transformación es visible tanto a nosotros como también a otros y a los que nos rodean. Permití que termine esta reflexión con las palabras de un himno muy conocido. Todo a Cristo, yo me rindo, lo que tengo, lo que soy. Pues le amo, en él confío, por su gracia al cielo voy. Todo a Cristo me presento, cual humilde servidor, y mi vida le ofrendo, pues al mundo muerto soy. Ni un paso, sin su ayuda tengo fuerzas para dar. Su promesa me asegura, bástate mi gracia ya. Todo cuanto tengo, todo lo que soy, oh Señor, a ti me ofrezco y me rindo hoy. Que podamos decirle al Señor estas palabras de corazón, sinceramente, porque Él merece soberanamente toda la dedicación, todo el honor, toda la dignidad, todo el amor de nuestras vidas para honrar y glorificar su santo nombre. El Señor nos bendiga. Damos gracias a nuestro hermano Timoteo en esta tarde por la palabra y él ha terminado con la letra de un himno precioso que nos llena de mucho gozo. Y si el Señor Jesús pagó el precio tan grande para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, entregando su cuerpo, derramando su preciosa sangre, que no tiene nada en comparación con las cosas materiales, nosotros debemos de no conformarnos a las cosas de este siglo, sino dejar de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente y así poder vivir una vida de obediencia, de santidad, de amor, como el Señor se merece, como ha dicho nuestro hermano, reflexionando también en nuestro carácter y creciendo espiritualmente. Mañana a las 11 de la mañana, domingo, seguimos con la tercera parte de las conferencias, que será la última, con el título de Entregándonos al servicio. Así que espero que todos podáis estar aquí presentes y poder ver la tercera parte de esta gran conferencia. Ahora vamos a despedirnos en oración. Gracias, Señor, te damos por el alto precio que te costó, Señor, morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, para darnos la salvación y la vida eterna, Señor. Te pedimos que podamos vivir, Señor, en este mundo una vida agradable a ti, Señor, y en tu voluntad, Señor. Y esta palabra que hemos escuchado en esta tarde, te pedimos que tú la bendigas en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, para que dé fruto, Señor. Pues esto te lo pedimos y te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús.